Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión de la Semana Científica Teleforo Bravo y hoy nos acompaña una persona multifacética, ahora desvelaremos por qué. Alejandro Jesús Rodríguez Rubio es doctorando en Empresa, Internet y Tecnología de las Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde también se graduó en Ciencias del Mar y cursó el máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Además es graduado en Pedagogía Musical por el Conservatorio Superior de Música de Canarias y su formación diversa le ha permitido abordar el patrimonio desde una perspectiva multidisciplinar. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de investigación centrados en la divulgación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, con especial interés en rescatar y reinterpretar elementos olvidados para acercarlos a la sociedad de forma accesible e innovadora. Bueno, Alejandro, aparte de esta faceta de investigador, es músico. Nos está comentando que a las 11 de la noche va a estar en un ensayo en Santa Cruz de Tenerife, porque el día 6 de diciembre va a tener un concierto en San Francisco de Armonios, en la iglesia de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife. Así que aprovechamos, ya que está Alejandro aquí, para invitarles a ese concierto también. En primer lugar, bueno, pues agradecerte tu disponibilidad para dar esta charla y bueno, estamos encantados de que hayas venido y que nos vayas a hablar de un tema tan sugerente, y muchas gracias al público asistente por estar aquí con nosotros. Y aquí aprovecho también para saludar a don José Madeira, conferenciante de mañana, que ha querido pues, sumarse a la conferencia de hoy. Sin más, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí el placer es mío, enormemente agradecido. Espero cumplir las expectativas y sobre todo que sea algo ameno y dinámico, porque es un tema que vamos a ver las tres siglas. Hemos hecho una pequeña, vamos a decir, un pequeño esquemita de cada isla. No están todos los ejemplos del litófono, pero va a estar interesante. Lo vamos a ver desde un punto de vista sobre todo geológico por una parte, musical por otro, y también de cierta manera pedagógico, porque todo este trabajo ha sido como unos 3 años y todavía continúa, y sobre todo los siguientes pasos es a nivel petrológico del estudio. Y bueno, sin más, nuevamente, súper agradecido y vamos a ello. Vamos a ver sobre todo también su patrimonio cultural asociado, que son manifestaciones rupestres, y también pues cuentos, leyendas y tradiciones. Todo eso lo vamos a ver hoy. Bueno, el índice que seguiré durante la presentación. Y bueno, antes que nada, yo creo que es muy interesante describir lo que es un litófono, porque no cualquier piedra que suena es un litófono. Igual que una fonolita, no es un litófono. Todo eso lo veremos hoy. Y bueno, ¿cómo podemos describir nosotros un litófono en Canarias? Pues principalmente es pétreo, es un material pétreo, con marcas de golpeo. Aquí se ven de esta manera, en este caso de lanzador, de este ejemplo. Y hay muchos tipos de litófonos que ahora veremos. Y bueno, y en principio pues también estos litófonos, es lo que estábamos comentando, estas marquitas, esto es abrasión. Y en algún momento, sobre todo en los años 80, cuando se empezó a hablar de litófonos, con el de Peña Luis Cabrera, que después hablaremos de él, se confundían estas marcas con posibles grabados, y de ahí pues surgió todo este tema en los años 80 del litófono. Y bueno, como su nombre indica, pues en el griego litos, piedra, fono y sonido, pues tenemos lo que es el litófono, y en este caso nosotros estamos viendo como un instrumento musical de percusión. Es verdad que hay unas teorías últimas, sobre todo como herramientas de comunicación, pero bueno, al final la música es un mensaje, así que también es comunicación. Así que estamos en la misma línea. Y luego es muy importante comentar que no todos los litófonos son de origen de antiguos canarios, no son todos prehispánicos. Hay muchos ejemplos que veremos durante toda la presentación que son de hace unos poquitos siglos para acá. Así que todo eso lo iremos comentando, y normalmente los litófonos de gran tamaño están asociados a topónimos campanas, campanilla, campanario, bucio, etc. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Lo oyen bien todo? Se asemeja a una campana este sonido. Aquí se ven las marcas.
Este es un ejemplo de un litófono que se encuentra al sur de la isla de Gran Canaria y es un enclave con muchísimos litófonos, que después también lo iremos comentando. Bueno, ¿qué une todos estos instrumentos? Pues finalmente que están compuestos por roca, en este caso todos son rocas volcánicas, y aquí pues he puesto un poquito el diagrama TAG, el Total Silicature, donde podemos describir todos los materiales volcánicos de Canarias, principalmente como pueden ser los basaltos. En el caso de, podemos dividirlas en ultrabásicas, básicas, intermedias, ácidas, pero en el caso de Canarias, ácidas no tenemos intermedias con alitas traquitas, en el caso de volcánicas, y basalto, pues sobre todo, en nuestro caso son todos de intermedia máfica, más que ultramáfica. Los objetivos de este estudio finalmente es sobre todo pues, descubrir lugares potenciales, porque hemos visto durante este estudio que no todos los lugares que tienen toponimia hay litófono y no siempre donde hay litófono hay toponimia. A veces se da estos casos y sobre todo a veces es más fiable pues, encontrar lugares donde geológicamente pueda haber. Es mucho más fácil localizarlo antes que por toponimia muchas veces. Y luego pues también establecer una metodología de investigación completa, donde no solo sea el estudio del litófono como piedra y como instrumento, sino también como un patrimonio integral que está compuesto pues, por manifestaciones rupestres desde un punto de vista cultural y también con un patrimonio sonoro, y además de posible artístico. Es preciso comentar que esto tiene una gran magnitud. A mí, por ejemplo, hasta ahora, lo que vamos a presentar ahora, ha llevado más o menos 2 años y medio. También porque yo he puesto un énfasis en el método pedagógico, pero es un trabajo que puede llevar mucho tiempo porque a medida que seguimos van apareciendo más. Y después también es muy interesante comentar que, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tenemos ya catálogo. En el caso de Las Palmas todavía no hay. Hay algunos inicios, pero todavía no están todos catalogados. Y aquí pues ya hay una primera piedra, quizás nunca mejor dicho, de todo este trabajo, ¿no? Y bueno, sobre todo destacar que los litófonos no son solo piedras que suenan con marcas, sino que tienen todo un bagaje cultural impresionante que ahora pues iremos viendo. Bueno, vamos a comentar un poco todos los antecedentes, todo el estado de la cuestión que han tenido estos trabajos en la provincia de Las Palmas principalmente. Bueno, a nivel mundial, los estudios que más se parecen a los litófonos en Canarias los tenemos en Nigeria. En el caso de FAT y Baldwin, estamos hablando de rocas GOM, que estaban más relacionadas con, digamos, temas funerarios principalmente, más que musicales, así que se estaban relacionadas con el culto. En el caso de LUM en Europa también está en esa línea, pero en este caso de LUM estamos hablando de litófonos muy anteriores, estamos hablando prácticamente prehistóricos. En el caso de FAT todavía se siguen utilizando a día de hoy, así que no tenemos ese seco temporal con el que tenemos, por ejemplo, los litófonos de Canarias. Realmente no sabemos cómo sonaba eso, porque no tenemos ningún ejemplo. Luego, como comentaba anteriormente, en la década de los 80 comenzó con el litófono de Peñalvis Cabrera. Fue el litófono que dio el pistoletazo de salida a todos los demás litófonos. Y posteriormente, en Gran Canaria solamente hay un artículo, que fue el de Rodríguez Fleitas sobre la montaña de la Campana, el Nuevo Magullo. Y después tenemos González Ortega, hizo un pequeño inventario de la isla de Fuerteventura. Ulbricht hizo un pequeño análisis acústico de Peñalvis Cabrera en 2003 y García Miranda hizo el primer catálogo, una primera, digamos, aproximación en Tenerife. Y ya después, un servidor y Rubén Mayor González hicimos un estudio acústico del litófono de los Morretillos, que es un enclave que tiene prácticamente unos 40 litófonos en una misma zona, que es uno de los enclaves más grandes que tenemos en la provincia de Las Palmas. Y en el caso de Tenerife, pues sobre todo los catálogos lo ha hecho Divulgación Inmersiva, lo hizo el arqueólogo Iván González. Pero ya eso es la provincia, yo sé que estamos en Tenerife, pero yo tiro para casa. Y bueno, un poquito la zona de estudio, pues claramente es la provincia de Las Palmas, son islas oceánicas intraplaca, por tanto sigue el mismo, digamos, tenemos una zona sumergida, una zona emergente, zona de construcción en escudo, declive alcalino, fase erosiva y reactivación volcánica. Todo esto lo vamos a ver en todas las islas, ¿no?
Y por eso tenemos materiales muy diferenciados. Incluso en Fuerteventura tenemos el complejo basal como de la actividad submarina, en cierta manera, ¿no? Como un testigo de todo ello, ¿no? Igual que también lo tenemos en Lago Medio y La Palma, ¿no? Pero en nuestro caso tenemos esto. Vamos a ver un poquito cada isla. En el caso de Gran Canaria tenemos de la fase en escudo restos de este basalto, que en nuestro caso no tenemos litófono de esta época, y posteriormente tenemos del declive arcaíno, pues sobre todo lavas fonolíticas y traquitas, y en nuestro caso sí hay litófono, tanto de un domo fonolítico, o sea que tenemos de fonolita intrusiva, y después tenemos de lavas también extrusivas, fonolita también un litófono de gema. Pero lo que sobre todo quiero destacar, que ya veremos con los resultados, es que no la fonolita siempre va a tender a ser un buen litófono, sino vamos a ver que el basalto va a dar unos litófonos de muchísimo mayor tamaño. Pero los basaltos de la época por roque nube, no los basaltos de la época en escudo, es decir, los más de la construcción, ¿no? La primera construcción de la isla. En el caso de Fuerteventura sí tenemos algún litófono del complejo basal, por tanto de sienita. También tenemos algunos en el caso de los que son los basaltos también mucho más recientes, Pleistoceno, en esa zona. Y luego también tenemos un ejemplo de traquita en este caso. Fuerteventura es la que más variedad geológica en cuanto a litófonos tiene, que ahora lo veremos. Y en el caso de Lanzarote, casi todos se encuentran en la zona, aquí entre Famar y demás. Es verdad que hay más, pero los que vamos a tratar aquí, casi todos están en Pleistoceno. Así que los basaltos más o menos vemos que hay una unión en todas las islas. Más o menos los tipos ya los he comentado, pero bueno, basanita, basalto, principalmente vamos a ver de basalto, fonolita, traquita y algún ejemplo de sienita. Entendiendo basalto, basanita como de unos colores más grisáceos, más oscuros, una textura un poquito afanítica, no se ven tantos cristales, aunque también hay algunos con piroxenos y que sí se ven a simple vista y olivinos, o sea que pequeña textura porfírica, pero principalmente afanítico. Y el caso de la fonolita también, y la traquita de la sienita. En el caso de la sienita, pues una textura oligocristalina. Los tipos de litófonos, estos fueron descritos por García Miranda en 2011 en su libro Litófonos de Tenerife, y los podemos describir como del tipo A, que son basaltos de gran tamaño que suenan como una campana. Basaltos de gran tamaño que suenan secos, ahora veremos esta diferencia de sonido de campana y sonido seco. Tipo C son lajas de pequeño tamaño, pueden ser fonolitas, pueden ser traquitas, pueden ser también de otros materiales, pero son lajas de pequeño tamaño. Después, tipo D son raspaderas, que nos recuerda como el sonido del gong, cuando golpeamos el gong y se mantiene ese sonido, pues ese es el de tipo de raspadera. Aquí en Tenerife tienen varios. Tipo E son litófonos móviles, que podemos mover, no están relacionados con ninguna toponima, cualquiera viene, lo coge y se lo lleva. Que eso es algo también que vamos a destacar en toda esta presentación. Y luego el tipo F fue descubierto por estos catálogos que se hizo aquí en el Hierro, pero en Mogán, en Gran Canaria y otros de balanceo también. Pero estos no estaban relacionados tanto con los antiguos canarios, sino más bien estaba relacionado, por ejemplo, simplemente las cabras pasaban y como la piedra era inestable, sonaba cuando pasaban, como se encerró, pim, 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 pim. Pero aún así es un litófono. Y luego también destacamos los litófonos que son percutidos, entre comillas, por fenómenos naturales, que eso no se comentan tanto, pero en Gran Canaria hay varios toponimias, como esto es la campana, cuando hay un fenómeno costero, golpea y suena como una campana, pum, pum, y eso ha dado lugar a ese toponimo. Y en este caso, que tenemos aquí hay un pequeño arco que no se ve en la foto, este es el risco de la campana. Aquí hay un agujerito que cuando pasa él suena como un bucio, pero aquí le denominaron risco de la campana. Y estos, por ejemplo, son fenómenos naturales, realmente, estos no son percutidos por cualquier persona, ¿no? Entre comillas. Sonido seco, sonido campana, dentro del campana con distintas tesituras, y luego la raspadera.
ese caso tienen marcas de rosa, porque si no tiene marcas de rosa es una piedra que suena, no es un litófono, cuidado. Y bueno, el patrimonio cultural asociado que hemos visto en todos estos instrumentos, principalmente son manifestaciones rupestres, sobre todo los que podemos asociar de alguna manera al patrimonio nuestro, entre comillas, ¿no?, de los antiguos canarios, cuentos, leyendas, fiestas y tradiciones. En Gran Canaria, sobre todo, se mantienen tradiciones de replique de litófono con la fiesta. En vez de la campana de la iglesia se utiliza el litófono, en el lomo magullo entero. Como estamos escuchando, pero el litófono. Y también tenemos construcciones y restos arqueológicos que, bueno, ahora iremos presentando algunos ejemplos. Bueno, la metodología aquí lo voy a pasar bastante rápido. Todo ha sido, pues, prácticamente una investigación científica, hemos recopilado bibliografía, hemos usado la toponimia de BPGC para todos los temas de topónimos acercarnos, las herramientas del GRASCAN, también las cartas de la memoria roja para la geología del INME y demás, y luego también pues lugares para la localización de los lugares, todo a través de esas herramientas. Luego siempre hay un trabajo bastante grande en el campo, con entrevistas, también con un poquito ya una visión de que normalmente ya sabemos que esta colada tiende a sonar, pues ya es lo primero que uno va a ver. No vamos a ver chorridos, sino ya en la peña ya sabemos que es basalto, pues seguro, o fonolita en este caso, ¿no? Todo depende de los casos. Y luego hemos hecho un pequeño análisis, los datos petrológicos estamos en ello, pero hemos tomado referencia de otros ya análisis que ya se han realizado. Y en los análisis también de datos acústicos en algunos ejemplos, que aquí yo presento un pequeño ejemplo de este litófono que está detrás, que es el de los morretillos, y también el del lomo magullo. Aquí estas son las presentaciones, un poquito los ejemplos que he traído. Hay más o menos están acorde a lo que tenemos por aquí. Aquí más o menos creo que en Tenerife son como unos 15, 16, más o menos en cada isla casi ronda esos números. O sea que se ve que era algo que estaba asociado a la cultura, de cierta manera. Y bueno, vamos a empezar por donde empezó todo. En los años 80, Antonio Tejera Gaspar, catedrático de la Universidad de La Laguna, estaba haciendo el inventario de manifestaciones rupestres en Lanzarote. Y cuando estaba viendo este litófono, que como vemos es una colada, es el resto de una colada, que tiene pequeñas cárcavas, como esto, aquí tenemos otra, y desde aquí, tanto una como dos personas pueden percutir cómodamente todo el instrumento. Más o menos hay uno aquí, otro aquí y otro aquí. O sea que esto podría ser utilizado por 4, 5, incluso media docena de personas de manera cómoda, sin tener problemas de espacio. Y también aquí sí tenemos ejemplos de lírico berebere, de grabado. Y la verdad que todo pues tiene bastante interés. Sobre todo en cuanto a los sonidos, podemos destacar que las tipologías son A y B, por tanto va a sonar como campana y seco. Después yo hice algunas pequeñas recreaciones musicales y veremos cómo a medida que nos vamos desplazando a Lanzarote, la tendencia de sonidos a campana va siendo menor. ¿Por qué? No lo sabemos, porque realmente los basaltos tienden a resonar, pero estos golpes tienden a buscar más los sonidos secos, como un acompañamiento más de percusión, más que una melodía. Así que va en esa línea y lo iremos viendo ahora. Y bueno, en este caso, basalto de Pleistoceno es un resto, este se encuentra cerca de Guatiza, y la verdad que esta misma colada hay otro litófono un poquito más arriba, que lo veremos ahora, pero también es la misma colada, o sea que también tiende. Y en este caso, también es de la misma época. En este caso se encuentra en la caldera de Sol, que como vemos tienen la misma morfología, es una pared, y aquí hay pequeñas cárcavas. Se ve aquí unos pequeños puntos, casi no se aprecian, pero están ahí. Y en este litófono solamente hay un sonido a campana, uno, y tiene casi 17 puntos de percusión. O sea que, ¿por qué se querría hacer eso? Pues es algo que estamos comparando con todos los litófonos que tenemos. En este caso también es basalto. Y este es el único
que suena campana. Después yo he hecho un ejemplo para que lo escuchen. Y bueno, en el Pico Colorado, así como interés, en los años 80 se descubrió allí un material arqueológico bastante grande. Así que, aunque este litófono no tiene ninguna manifestación rupestre, es verdad que estuvo en un entorno arqueológico bastante importante. Este es el otro litófono que estaba comentando. Se encuentra muy cerca del de Peña Luis Cabré y en este caso no hay ni uno que suene como una campana, ni un golpe. Y claro, eso a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque estamos siempre metidos en cabeza, ¿no?, que tiene que sonar como una campana. Y hemos visto que en Lanzarote eso no se cumple tanto. Así que es algo interesante que hemos visto en toda esta investigación. Y luego, pues, también es siempre la misma época y al final es la misma piedra. Y aquí sí hay manifestaciones rupestres, sí tenemos algunos grabados, incisiones profundas y demás. Incluso tiene una pequeña cueva, y aquí en la cueva también hay algunos grabados que incluso recuerdan casi a corcheas, una cosa un poquito llamativa. Pero bueno, son también, como comento, suposiciones porque tenemos el seco temporal. Y muy cerca también de la caldera de Sot, la misma colada, otro resto erosivo que quedó de esa colada, tenemos la Peña Juan del Hierro, que también es manifestaciones rupestres, pero sí tenemos aquí un pequeño litófono con muy poquitas marcas, porque es decir, está la marca antigua, pero los que hemos visto un litófono nuevo, se ve que hay gente que lo está tocando continuamente y vemos como unas marcas muy recientes. Pero este se ve las marcas, pero no están, como que no se ha usado recientemente, pero sí tiene marcas también, y también es de la misma época. Pasamos ahora a Fuerteventura, estamos ahora en el Barranco de las Peñitas, y aquí sí tenemos un litófono que suena como una campana. Este cerca tiene una pequeña cazoleta, pero de resto tampoco hay manifestaciones rupestres. Y como es una sienita, pues ya estamos hablando de que es un material mucho más antiguo. Es verdad que, hablando de materiales geológicos, no hemos visto litófonos con vacuolas, es decir, que no sea masivo, no se ha dado el caso. Es verdad que en Lanzarote llegué a ver una colada que sonaba, pero no había marca. Así que, por lo pronto, no hemos encontrado, y principalmente todos los materiales van a ser macizos y normalmente están colocados de manera inestable o de manera que están suspendidos para que puedan resonar. Por lo que los que suenan como una campana se encuentran siempre con deslizamientos, coladas que a las disyunciones se van abriendo y a la hora de caerse, como fue este caso que se desplazó, dejó este bloque pues, de manera que pudiera resonar. Si esto no pasa, no suena como una campana. Normalmente la colada, si está tocando, no va a sonar. Tiene que suceder siempre esto para que los litófonos puedan llegar a sonar. Todo esto se encuentra dentro del Barranco de las Peñitas, que hay varios, ahora hay otro más que veremos. Y el barranco, como comentamos aquí, hay otros más que nos han dicho por entrevistas, pero localizarlos todavía no los hemos localizado. Pero aquí, por lo menos, habrá otro muy parecido a este. Porque claro, son las piedras muy parecidas y como no se han tocado recientemente, tienes que ir con lupa para llegar a ver la marca. Este es la laja del tambor, que también se encuentra en el Barranco de las Peñitas, y este es súper interesante porque este no se tocaba con una piedra. Bueno, yo doy por sentado de que más o menos todos conocemos lo que son los litófonos, y normalmente se coge una piedra y se da. Hay ejemplos que utilizan palo, hay ejemplos que se tocan con la mano, como en este caso. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Porque claro, yo no estaba allí para verlo. Actualmente, en el pueblo sí hay costumbre de ir a tocar este litófono, y ellos lo hacen con la mano. Suena, no suena como una campana, esto está hueco por dentro, suena como un tambor bastante grande de tripa, o sea que tiene un sonido profundo, pero no llega a tener sonido, está indeterminado, es realmente uso de percusión. De ahí que sea de tipo B. Este aquí es otro litófono interesante, Malpaís Chico, estamos en Fuerteventura, Tuineje, y todo el Malpaís, y luego vemos una traquita aquí puesta como un poquito extraño. Pues este litófono se ha movido más o menos, si no recuerdo mal, como unos 200 metros, 300 metros de la cantera origen.
incluso se le hizo un pequeño percutor. Y esto es verdad que puede ser de antiguos canarios, pero no tiene pinta, y lo más probable porque hay costumbre de que los pastores lo usaban como divertimento, se lo llevaban. Lo cogían porque entre dos personas se lleva bastante bien y lo utilizaban. Así que es bastante llamativo este instrumento porque normalmente los litófonos son todos naturales, de cierta manera resuenan, se colocan, pero que alguien lo haya tallado y se lo haya llevado, pues es algo llamativo, y aquí tenemos un ejemplo de eso. Como vemos, pesará en torno, creo que sin recuerdo mal, unos 40 o 25 kilos. O sea, que dos personas, dos hombres, lo llevan bien sin ningún problema. Y después aquí tenemos otro ejemplo, en una de las, también en Tuineje, hay una pequeña inclusión allí sálica, al final, bueno, fonolítica, como en este caso. Y es una cueva, que ahora veremos el ejemplo aquí, una pequeña cueva, y está llena de marcas. Esta es la marca típica que se ve, y todos los sonidos son secos, todos. Y la verdad que es muy llamativo esto, y esto lo utilizaba la gente hace 30, 40 años. Subían desde el pueblo de Tuineje para arriba y lo utilizaban. Es como caberán 4 personas aquí libremente, y está todo llena de marcas de golpeo. Y la verdad que da sonido, da unas texturas, pero más cerca a un acompañamiento de percusión mientras se cantaba, más que como un instrumento solista. Está todo en esa línea. Después estamos en el disco de las campanas, que este es uno de los ejemplos por qué hay que hacer un inventario, porque en el disco de las campanas, en Antigua, además de este litófono, que es una raspadera, había un litófono de gran tamaño, muy parecido al que había en el Barranco de las Peñitas, pero debido a que hay una cantera allí de árido, se llevó por delante el litófono, lo hemos perdido completamente. Y claro, eso no es culpa de ellos, no es culpa nuestra, sino es como no había, pues claro, ellos son piedras, es material, hay que entenderlo también, ¿no? Y por eso que estén catalogados de cierta manera y protegidos, porque si no están protegidos, estamos en lo mismo, podemos preservarlos para el futuro, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues se perdió un litófono que era el litófono más grande de Fuerteventura, porque por descripciones de las entrevistas que se hicieron, no, el litófono era así, sí, no, sí, sí. Y claro, los tamaños eran muy similares al que vimos en el Barranco de las Peñitas, pero de unos tamaños casi el doble, y esa era la pena. Y en este caso, pues tenemos, esto sucede lo mismo que en el anterior, esto fue extraído de aproximadamente medio kilómetro. O sea, que han traído esta piedra aquí por algún motivo. Pasamos a Gran Canaria. Este es el litófono más famoso de Gran Canaria, que es la montaña de la Campana, Lobo Maullo, y este es utilizado actualmente en las fiestas del Lobo Maullo como inicio de fiesta. Se utiliza este litófono. Pero también tiene algunos golpeos, como es este, que no suenan como campana. Lo único que suena como una campana es este, que como vemos, sigue, que está inestable. Hubo un desprendimiento y se quedó aquí. Incluso hubo, hace unos años, el alcalde propuso llevar el litófono a la plaza. Eso está ¿cómo se dice?, en el programa, ¿no?, electoral. Y claro, llamó mucho la atención porque si una vez lo quita, no suena directamente. En el caso de los que sí están tallados, sí hay tendencia a que suene, si no lo apoyamos en una zona que pueda absorber la vibración. Pero estas piedras, como son tan grandes y tan pesadas, una vez se apoyen en cualquier sitio, no va a sonar con la misma frecuencia, va a cambiar totalmente la sonoridad que puede tener. Y como vemos, casi siempre vamos a seguir basados en Pleistoceno. Estemos en la isla, casi siempre es lo más típico. Y esto es un resto erosivo, una colada también. Y en la parte superior, pues, las dimensiones tendieron, se meteorizó un poco, como vemos hay colores aquí un pelín más oscuros, más crema, y se deslizan y se quedan de esta manera. Aquí tenemos la cola campana y aquí ya tenemos un ejemplo de fonolita, pero como vemos, no llega ni al metro. Cuando una fonolita parece que tenemos eso ya en conciencia de que va a ser, podemos conseguir litófonos de gran tamaño, pero en este caso, al menos en Gran Canaria, el más grande lo veremos después, que es de 1 metro y algo,
pero las piedras que resuenan suelen ser las de basalto más que la fonolita. Y la pena de también este enclave, que es una cueva que está aquí debajo, esto es en el municipio de Galda. No estoy dando ubicaciones muy exactas para también un poquito la protección del enclave. Y la cueva de la campana fue reutilizada varias veces. Por tanto, en el interior, que después se verá una foto, está la bóveda que es de fonolita, pero dentro hay como restos de sorriba, como que han metido tierra, después lo han quitado, hicieron un horno. Con las piedras del litófono, como son lajas de pequeño tamaño, las han puesto como marco de puerta afuera. Y claro, esta es la única que más o menos quedó casi intacta, pero ya ha sido tratado ya de manera irreversible prácticamente. Y aquí está la marca. Y estas son piedras de todas las, porque esta colada llega prácticamente desde Caidero, sigue hasta abajo y casi continúa hasta llegando a Magro prácticamente, toda esta colada. Y nosotros hemos cogido muestras, no de la zona del litófono, pero sí de la misma colada, para saber si son de la misma colada, si no, si son emisiones de otros volcanes pequeñitos cercanos, etc. Después tenemos aquí un ejemplo, también en el mismo municipio. El Montañón es un domo fonolítico, bastante cristalizado, sobre todo la parte más en cota, ¿no? Más en la cima, pero a medida que deslizamos un poquito por aquí, hay un grabado aquí bastante interesante, pero no se parece mucho a los grabados bereberes que nosotros, o a los antiguos canarios, sino parece algo más reciente. Y bueno, por eso este litófono, no es tan interesante desde un punto de vista de antiguos canarios. Y bueno, como vemos, ya tiene casi 1 metro y también se encuentra pues apoyado de que se cayó, y por eso pues tiene que ver. Simplemente tiene 3 puntos de perfusión, pero parece que es como algo muchísimo más reciente, no tan de siglos atrás. Y bueno, la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, este litófono, es verdad que sí era conocido, pero nunca fue descrito. Y yo tuve el placer de hacer un análisis acústico de casi todos los litófonos de este enclave. Que este enclave es una colada que es el valle que está más o menos los que somos de Gran Canaria, lo que sube a Santa Lucía de Tirajana, que se llama la carretera de los Cuchillos. Hay un valle, y en ese valle hay restos de la montaña del Queso, que es un pequeño cráter, y de esas coladas, que son también de basalto, misma época, tenemos varios testigos sueltos, y en cada testigo hay litófono. Todo porque la propia colada da esa posibilidad de que resuene. Porque claro, incluso vemos aquí un ejemplo, una distribución columnar radial en abanico de libro, como me decían a mí. Y a su vez hay detalles interesantes. Aquí hay una cuevita que no se ve, después creo que hay otra foto que se ve mejor. Y aquí hay una cueva que fue hecha de manera artificial. Porque claro, aquí tenemos una colada, aquí había otra, y aquí está la escoria en medio de las dos. Y esa zona, como es de piroclastos mezclado con tal, es fácil, un poquito más fácil que la propia fonolita. Y llegó un punto en que llegó ya interiormente a fonolita y paró. Y claro, es interesante porque es una cueva y 2 más al lado. Así que nos puede dar ciertas, vamos a decir, pruebas de los usos, pero realmente este enclave tiene construcciones, tiene manifestaciones rupestres, latina, canario latina, líbico berebere, tiene dameros, tiene prácticamente todos los ejemplos que podemos tener, los tenemos aquí, en los moretillos. Y a su vez, no hay topónimo. Aquí no hay topónimo de campana, algo que estamos desde antes, sí, en el campanario habrá algo. Pues por ejemplo aquí no hay ningún topónimo y se puede decir que el litófono, el enclave, porque no es un litófono, son varios, el enclave más grande de toda la provincia de Las Palmas. Porque prácticamente todos, cuando la colada se iba cayendo, cada uno que cae es un litófono y han sido utilizados, porque hay marcas en todo. Aquí lo tenemos. Todo se ha hecho campo de sorriba y todos estos van cayendo. Y hay ejemplos muy claros, es verdad que no todas las piedras, pero prácticamente una gran proporción son piedras y litófonos. Y este es uno, hay otro y hay otro más.
y más arriba del barranco hay otro más. Y el más complejo es este, que nos parecen incluso rocas como que están colocadas de manera intencionada, pero no, todo esto es natural. Y están bastante claros. Este litófono, el problema que tiene es que se usa. A día de hoy hay grupos, digamos, vamos a decir, músicos alternativos y demás que van con sus busis y tocan, lo utilizan. Al final, este litófono está vivo prácticamente a día de hoy. Y luego aquí vemos, por ejemplo, un enclave con los más grandes. Este es el 6, que es este de aquí. El 5 no tengo foto ahora aquí, pero son litófonos de gran tamaño como este. Y esto que aquí en Tenerife, por ejemplo, vamos a Malpaso, vemos un ejemplo parecido a este, en algo también muy parecido, pero aquí vemos que hay uno aquí hay más, pero estos son los que se estudiaron acústicamente, y aquí también hay muchos más. Algo también muy parecido en el hierro, hay un roque de las campanas, Tamadusto por aquí, también se repite, hay varios, pero esto aquí es como que todo hay coincidido aquí de cierta manera. Aquí tenemos el ejemplo de balanceo, es esta piedra, algo tan simple aquí. Aquí sí es topónimo, se llama, este es el tablero y esta es la degollada de la piedra campana. Tiene ese nombre por eso. Aquí está el barranco de los secos en Mogán y aquí las cabras pasaban y esto vibraba a medida que las cabras pasaban. Pero claro, simplemente es eso, no es un litófono de uso de antiguos canarios ni mucho menos, simplemente pues tiene eso. Aquí está, que ya antes más o menos lo expliqué, litófonos naturales, que hasta ahora yo no lo he escuchado prácticamente, pero yo, cuando estaba visitando todos los topónimos en Gran Canaria, los demás islas, me encontraba lugares que, no, la campana, ¿por qué? No, porque tiene forma de campana, unos te decían esto. Hasta que dabas con la persona, no, esto viene por esto. Y claro, me llamó mucho la atención que aquí, cuando hay cierta marea, la manera de golpear la ola aquí resuena con una campana. Y de ahí esa toponimia, igual que aquí arriba y aquí. Y eso hace que cuando hay mucho viento, pues suene como un bus, de cierta manera. Lo que pasa es que son litófonos naturales. Vamos a ver ahora un poquito el análisis acústico. Yo sé que capaz que ha sido muy repetitivo, ahora va a ser algo más dinámico. Vamos a intentarlo. Y vamos a ver ahora cómo estos litófonos pudieron ser usados. Porque nosotros con el análisis que hicimos en los morretillos hemos visto que hay patrones que se repiten. Quintas justas, terceras mayores y menores, por tanto eso es muy probable que lo utilizaran en esos cantos. Y eso lo vamos a ver ahora. Y bueno, otra cosilla interesante es sobre todo la resonancia, porque entre más resuena, más suena con una campana. Y entre menos tiempo es un sonido seco, prácticamente es esto. Y en el caso del lobo magullo, como vemos, casi todos tienen tiempos de resonancia muy grandes, el 10, el 2, y aquí casi sucede lo mismo, pero en los otros casos, prácticamente la totalidad son secos. Y claro, ahora me van a entender cuando digo, estoy hablando de seco todo el rato, poco resonante. Vamos a ver ahora un ejemplo. He puesto el litófono de Malpaso que tienen aquí, para sonidos de campana. Esta es una grabación que está en SoundCloud y bueno, sonido campana. Están usando piedra y marca. Y aquí estamos en So, Lanzarote. No hay sonido de campana. Es todo percusión. Creo que va a sonar una cabra porque, en teoría, ese litófono de sol se usó como fiesta en algunos momentos, como la gritada se llamaba, y iban todos los del pueblo simplemente a sacudir. Los sonidos que da la piedra, ¿no? Parece plástico. La cabra es lo único artificial, ¿eh? El resto es todo original. Este es el de la campana que estoy cantando yo. Por eso os explico, pero lo escuchen un poco.
esta posibilidad, dependiendo de jugando con ritmo y demás. Y estaba cantando en este caso una masí, que es una danza a la lluvia, se recreó, porque esto fue un vídeo que se preparó para los institutos, para hacer un pequeño concierto pedagógico y por ahí. Y en la misma línea, ahora el litófono de los morretillos. Suena bastante claro. Ahí sí estoy cantando las notas. Todo el litófono menos palmas, solamente. Sí, para que más o menos sepan dónde estamos. Por aquí ya me estoy creo que pasando, pero bueno, son los 3 minutos de que estamos. Bueno, yo un poquito establecí de qué manera podríamos proteger estos litófonos, porque por ejemplo hay muchos en la provincia de Las Palmas que se han destruido. Seguramente en toda esta provincia también ha sucedido esto. Y claro, pensé distintas estrategias para poder salvarlos. Y claro, es verdad que algunos están dentro del paisaje protegido, como es el caso del lobo magullo, o el caso de Malpaís Grande, pero claro, este por ejemplo es un litófono móvil, que cualquiera se lo puede llevar mañana y listo. En el caso del archipiélago chinismo tenemos el de So y el de la Peña Juanita del Hierro, y en el Parque de Transcuria la del tambor y la majada del Ginojo. Pero claro, esto realmente no nos protege, realmente. ¿Cómo lo podemos proteger? Una, colocar el interés geológico municipal, es una opción, incluso apadrinarlo. Y otra es jugar un poquito con la ley de patrimonio, que es la de 2019, si hay manifestaciones rupestres, directamente es de interés cultural. Pero claro, los litófonos que no hay manifestaciones rupestres, ¿qué podemos hacer? Pues esta es la más fácil, entre comillas. Algunos ejemplos, Gamero, este es el caso del Montañón, que aquí como vemos es una incisión, son 2 círculos, y luego aquí tenemos el caso, aquí ustedes casi no ven, pero lírico bereber, en este caso así, en Lanzarote es así, en Gran Canaria es así. O sea que musicalmente es muy probable que también ha habido una evolución, si hay en la escritura, porque no va a haberla en la música. Y bueno, todo esto son el de los morretillos, lírico latina, vertical, algunos geométricos, lírico bereber. Aquí hicimos un pequeño inventario de todo lo que había en uno de los monticos, uno, y aquí ya había prácticamente 12 manifestaciones. Luego, que lo traje, es muy cortito, me da, bueno, si no se lo resumo, hay cuentos y leyendas asociados al litófono también. Fiestas de tradiciones, aquí tenemos, esto se replica, se hace anualmente, por si alguien lo quiere presenciar, creo que en Facebook está el vídeo, incluso, de todos los años, pero pueden ir a verlo en el Lobo Magullo. Y luego también hay siempre construcciones arqueológicas, sobre todo en el caso de los litófonos más grandes. En el de Peñamil Cabrera, Rosario Álvarez comentó, y Rota Siempre, y Antonio Tejera, que había una pequeña construcción, actualmente no queda nada ahí. Pero por ejemplo, los morretillos hay muchos restos de construcción, pero claro, en el antiguo Canarias es más. Siempre estamos ahí en ese caso, ¿no? Luego también es interesante ver cómo los litófonos están actualmente todavía metiéndose poco a poco en la cultura. Es algo que hace no mucho no llamaba, pero por ejemplo en los años 80, Pepe Dazo, Manrique, prácticamente todos los ilustrados de aquel momento artísticamente fueron a verlo. Y esto es una exposición que me llamó la atención porque pone fonolitas. Peñamil Cabrera, fonolitas, ¿no? De pasado. Y eso lo vemos en los artículos. Lógicamente están casi todos equivocados. Y claro, al menos decir, mira, esto es tanto, ya es una aportación bastante grande. Y bueno, la discusión, pues, más o menos lo que hemos visto, son yacimientos poco estudiados, estamos sobre todo acústicamente y petrológicamente puestos en ello,
no tiene protección. Yo he visto en el de los morretillos cómo han desaparecido, porque son piedras pequeñas grabadas y se las llevan. No está el mes siguiente que baja. Y claro, es una pena todo esto. Y luego, conclusión, en esta presentación hemos añadido 9 litrófonos inéditos, que no se han prácticamente mencionado en artículos, ni a nivel petrológico ni acústico, 7 de basalto, 4 de fonolita, 2 de sienita y 1 de granito. Como ven, los basaltos reinan, y probablemente en toda esta provincia también. Hemos hecho los análisis frecuenciales. Si alguien quiere ver los análisis frecuenciales, están en Espacústica de Portugal, en el Faro, y me tocó defenderlo, y se hizo un análisis acústico prácticamente de 10-12 litófonos de aquel enclave. Y luego pues hemos hecho un pequeño inventario también, pero yo recalco que desconocemos sus usos, sobre todo los de los antiguos canales, pero es verdad que tiene unas posibilidades sonoras bastante grandes, y lo hemos visto durante toda la presentación. Y como perspectiva futura, sobre todo a nivel petrológico, lo interesante es saber por qué el basalto tiende a sonar mejor en estas condiciones que la fonolita. Es algo interesante. Y no todos los basaltos, sino los basaltos, en este caso del Pleistoceno, no los del Mioceno, de las fases en escudo de todas las islas, ¿no? Y bueno, me he pasado un poquito.